Bueno, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a otro programa de Profesionales de Consorcios. Esta tarde tenemos la suerte de tener dos grandes invitados. Primero la vamos a presentar a ella. Ella es la doctora Silvia Aleratucha. Buenas tardes, Silvia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Gracias por la invitación. Muchas gracias por haber venido. Y el doctor, le decimos Ronnie, pero es Ronaldo Corec. Buenas tardes, Ronnie, ¿cómo estás? Gracias, Juan. Acá estamos bien. Muchas gracias por haber venido también. Bueno, ambos forman parte de la Comisión de Propiedad Horizontal de la... del Consejo Consultivo de la Comuna 14. Wow, super nombre. Mucho título. Pronto van a hacer la ya tradicional charla de los terceros martes. ¿El martes que viene? Sí, el martes que viene. Sí. ¿De qué va a tratar? En esta oportunidad el tema es el personal del consorcio. Mira vos, es bien amplio el tema. Muy amplio. Por supuesto que no vamos a hablar de todo porque sería imposible. Pero sí de temas... ¿Qué vas a abarcar? ¿La parte legal? ¿La parte contable? Bueno, en esta oportunidad lamentablemente la voy a dar sola porque Ronnie no Por una puede. desprolijidad mía no voy a estar, pero ¿Qué bueno, pasó? tengo que ir a otro lado, un compromiso Y bueno, que no pero puedo... está muy bien, no, está muy bien. Entonces voy a mezclar un poco lo que hubiera dicho él con lo que vuelco yo más en las charlas, que siempre es un poco más práctico. La idea es darle información puntual de cosas que en general el consorcista desconoce, no siempre el administrador se lo transmite, y que puede ser importante que lo tengan en cuenta al momento de decidir la contratación de un empleado en el consorcio. qué interesante. Sobre todo hay que resaltar, obviamente capaz la audiencia se renueva, así que hay que contarlo, que las charlas son gratuitas y libres, o sea que puede ir cualquiera. Libres, gratuitas, no necesitan inscripción previa. ¿Y qué más? Pueden venir de cualquier lugar, aunque no sean de Comuna 14. La provincia de Buenos Aires. Sí. Hay redes, ¿no? Trajiste ahí anotadas para que la gente se pueda conectar. Si se quieren conectar al correo electrónico, que es comisión.horizontalcomuna14@gmail.com, Instagram Consorcios Comuna 14 y por último Facebook Comisión Propiedad Horizontal Comuna 14 Palermo. Perfecto. Se conectan ahí y después si quieren ir es siempre los tercer martes de cada mes. Sí, a las 18 se va horas. renovando los temas y Sí. esta vez es, bueno, El personal laboral. Encargados. Siempre es tercer martes a las 18 horas en el Salón de la Comuna, que se entra por Coronel Díaz, no por donde se entra... 2120. Claro, no por donde se entra por Beruti cuando uno va a hacer un trámite, Perfecto. para que lo sepa. Bien, la parte laboral es bien compleja en Sí. en esta actividad. ¿Con qué comenzarían, o con qué van a comenzar introduciendo a los oyentes? Perdóname que me meta. No, por ahí, en el caso de los encargados, como ellos tienen un estatuto específico, Perfecto. se rigen supletoriamente por la ley de contrato de trabajo, pero en verdad lo que los rige a ellos es el estatuto del personal de la propiedad horizontal, con lo cual nos abocamos generalmente cuando las damos las charlas a los plazos de vacaciones que tienen ellos, que se cuentan por días hábiles, porque ellos trabajan de lunes a sábado. O sea, tiene un estatuto que mejora las condiciones del Obviamente, contrato, que ley de mejora, que contrato les de trabajo. da de partida 3 meses de preaviso, cuando por la ley de contrato de trabajo son un solo mes hasta los 5 años. Ellos aunque estén un año, ya tienen 3 meses de preaviso. Perfecto. Con lo cual las diferencias son bastante notorias. El periodo Y déjame que te sume ahí, no solamente un año. Normalmente el periodo de prueba por la ley de contrato de trabajo son 3 meses. Acá son 60 días. O sea que el día 61 quedó efectivo. En el día 61 es efectivo. Y si vos lo despedís en el día 61 o 62, por decir algo extremo, porque te equivocaste cuando calculaste o te olvidaste, le tenés que pagar 3 meses de preaviso a esa persona, que es mucho dinero para un consorcio. Por supuesto que lo que corresponde a una liquidación, ¿no? SAC proporcional, vacaciones no gozadas proporcional, bueno, SAC sobre vacaciones, SAC sobre preaviso. Es un dinero. Ahora, hay una creencia popular errónea que dice que no se puede despedir al portero. ¿Ustedes qué le dirían a eso?
¿Cómo que no se puede despedir al portero? Claro, hay gente que dice, no, el portero no se puede despedir. Sí, se puede despedir, Se obviamente. puede despedir. Es un problema de dinero. No es un empleado estatal Exactamente, que tiene no estabilidad es- propia. Pero no, en no. otros países existe la prohibición de despido. Acá sí existe el despido con una indemnización. El problema es que cualquier muchas actividad. veces esa indemnización es prohibitiva. Entonces te dicen, no se puede despedir. No, sí se puede despedir. El tema es que sale tanto. Sale Sí, 30 sale tanto y millones, tenés que 20 cumplir, y millones. tenés que cumplir ciertos requisitos, como en el caso de que la decisión sea tomada por la asamblea del consorcio y no como era antes de la reforma por el administrador. Exacto, ¿Sí? perfecto. Eso después se puede despedir con o sin causa. Obviamente. Con causa se puede hacer, porque dicen, no, sí se puede hacer. Se tiene que tomar, primero antes que nada tiene que tener el libro de órdenes, que muchos no lo tienen. Usarlo. Hacerlo en presencia idealmente de 2 testigos, o sea, de 2 propietarios. Idealmente que firme la sanción, si no la firma igualmente queda sentado, y después de ciertas cantidades de sanciones, dicen que 5, o depende de la gravedad de la sanción, se le despide con causa. Porque muchos dicen, no se puede despedir. No, sí se puede despedir. Sí. Despedir se puede despedir. Yo creo que también hay un problema de información con el tema de los despidos, porque vos imaginate que vos tenés que despedir un encargado. Sí. Y evidentemente no es lo mismo que lo tengan que pagar entre 10 propietarios que entre 200. Claro. Entonces, en un consorcio grande, a lo mejor un despido no es tan significativo para el bolsillo de cada propietario. Entonces, Y muchas veces se hacen el cálculo, charlábamos antes, se hay que hacen el hacer cálculo. Si costo-beneficio. la persona tiene 50 años y se va a jubilar a los 70, porque la gran mayoría elige de 65 a 70 quedarse, por un montón de beneficios que tienen, que es la portería gratis, no pagan alquiler, no pagan expensas, no pagan servicios, la gran mayoría se queda hasta los 70, entonces si tienes 50, tenés que calcular, faltan 20 años para que esta persona se jubile de manera voluntaria. Entonces, ¿qué me conviene? Indemnizarlo ahora, 15 millones de pesos, dividido tantos, en tantas cuotas, porque esta parte se puede lograr en cuotas si se llega a un acuerdo, o soportar esta situación que no llegamos a fin de mes porque representa el 60% de las expensas. Bueno, por eso básicamente todo esto es un problema de costos. De De dinero. costos y claro, de dinero. Y analizar en cuánto tiempo se recupera ese dinero, qué beneficios de ahorro voy a tener para el consorcio. Y además hay un tema adicional que hay que tener en cuenta. Porque vos hablaste que si tiene 50 años y se va a quedar hasta los 70, lo tengo durante 20 años más. Si logro jubilarlo a los 70. No, 70 la jubilo seguro. No. ¿Por qué? Lo seguro no, porque vos para poder jubilar a una persona tenés que reunir los requisitos de edad Y aporte. y de aportes. Está bien, supongo que cuando yo decía 50 ya debe tener 20. No, pero hoy en sí, día no te das necesariamente, cuenta, pero puede claro, ser. pero Es verdad lo que pasa decís, sí. que hay consorcios que toman un empleado grande, Buena plata. entonces lo toman, por ejemplo, suponete a los 50 o a los 48. Claro, tiene o a los 20 a los 45. 70, les falta a los 30. Pero a los 20, pero en esos años previos no tienen los aportes en orden. Entonces, cuando llega a los 70, tampoco lo podés jubilar. Entonces, ahí es muy importante que un administrador, cuando toma una persona para un consorcio y la asamblea va a tomar la decisión, le dé información completa y haya analizado cuál es la situación frente a la posible jubilación de este empleado. Pues si vos tomás un muchacho de 20 años, no tenés problema. Si trabaja en el consorcio hasta que se jubila, obviamente que los años los tiene. Sí, claro. Pero cuando vos tomás una persona de cierta edad, cuando llega a los 70 no tiene los años de aporte. Porque fue monotributista y no pagó, Sí, o trabajaba en porque negro. trabajaba en negro, porque hacía changas o por lo que fuera. Entonces es un tema muy delicado el tema de la jubilación y se ve mucho el tema de llegar a la edad y que los números no cierran. Le contaba a Silvia antes en off que mañana justo tengo uno de mis primeros cierres en el Seracar. Para que la gente no sabe, el Seracar viene a sustituir el SECLO, o sea, el acuerdo previo. Y el resumen, van a despedir al empleado y sale 30 millones de pesos. Pero se acordó pagarlo en 6 cuotas, o sea, son 5 millones. Entonces, sí, por supuesto que 5 millones es mucha plata, pero acá no son tan pocos, no son muchos tampoco, pero son más o menos 30 unidades funcionales que pagan 5 millones por mes. En 6 meses resolvió una situación. Entonces, y era una situación que sí ameritaba porque no tenía buen comportamiento el señor, ¿no? Entonces sí, en este caso sí ameritaba porque no querían llegar, tiene 50 y no querían llegar hasta los 70, 20 años más de mal comportamiento.
no tienen por qué soportarlo también, ¿no? Es que es fundamental la información que den los administradores, porque mucha gente empieza a quedarse con encargados que no les sirve al consorcio porque tienen mala relación, porque no sirve, por lo que fuese. Y por ese temor del despido, lo único que hacen es acumular años. Cuando si de entrada las cosas no funcionan, claro, un buen sueldo. Le pagan por algo que no es lo que están buscando. Súmese el buen sueldo más la portería, que no se paga alquiler, que modificando el reglamento le podríamos cambiar el uso. Obviamente habría que hacer todo un tema e inscribirlo en AFIP, todo un montón de cosas, pero que podría ser un ingreso para el consorcio. No paga alquiler, no paga expensas y hay que pagarle todos los servicios. Sí. Yo he escuchado gente que se ha quejado de que la luz de la portería venía muy alta y no saben si es que dejan el aire acondicionado prendido todo el día y te dicen, no, pasa que la portería está en el último piso, entonces le da más el calor. Está bien, el piso que está abajo también. O sea, y no por eso lo tienen que bancar todos los propietarios e inquilinos los servicios de la portería. Es una antigüedad para mí, o un lujo, mejor dicho, que muy pocos se pueden dar. Sí, de todos modos, yo soy fiel defensora del encargado con vivienda, porque creo que sobre todo en edificios que tienen calderas, equipos y qué sé yo, siempre es útil el encargado que vive dentro del edificio si hay una emergencia, un problema de noche, fuera de horario y demás. Torres, es necesario. Es útil que viva. La vida diaria, digamos. Y además hay algo que en general cuando hacen el cálculo de alquilo la portería no tienen en cuenta, a mí me sale el contador, es que primero los sueldos básicos de cualquiera de las 4 categorías de con vivienda y sin vivienda es más barato con vivienda que sin vivienda. ¿No se suma y se resta? No. Sí, se suma y se resta el monto vivienda en el recibo, pero el básico de convenio, cuando vas a agarrar la escala salarial, el encargado permanente con vivienda versus el encargado permanente sin vivienda, ahí tenés una diferencia en el básico de aproximadamente hoy unos 100.000 pesos. Un montón. Que es plata. Entonces, 100.000 pesos más en el básico es más dinero en las cargas sociales, más dinero en las vacaciones, claro, más dinero en el aguinaldo, más dinero en las horas extras, más dinero en un montón de cosas. Es un 22% más caro más o menos. Es más caro tenerlo sin vivienda y no tenés ese servicio completo. Versus cuánto realmente puedo lograr por el alquiler de una portería que suele ser chiquita y demás. Hay que ver la portería que tenés. Entonces hay que hacer el costo-beneficio realmente. No es que cobro 300.000 de alquiler y es pura ganancia, no, porque me salió mucho más caro el encargado sin vivienda. Eso lo tengo que tener en cuenta. Y por otro lado, hay consorcios que no tienen instalaciones para que el que si es sin vivienda utilice. Porque el que vive ahí va al baño a su casa. Claro. Pero y el que no vive ahí, si no hay un baño disponible, un vestidor para el encargado, ¿qué hace? ¿A dónde va? Entonces hay que adecuar las instalaciones del edificio y eso es una inversión. ¿Cuánto tiempo voy a tardar en amortizar? Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Siempre y cuando tomes nuevamente un encargado. Un encargado sin vivienda. Sí. O un empleo jornalizado o una empresa de limpieza o lo que sea. El servicio sanitario se lo vas a Tenés que tener comodidades dignas de trabajo. No le puedes decir vaya al bar de la esquina o empieza a tocar timbres. No, lo podés hacer. Lo que pasa es que no vas a poder evitar después las consecuencias porque seguramente algún reclamo te va a venir. Sí. Sí, una de las cosas que siempre te piden es que tengas a disposición un baño. Claro. Tienes que tener. Sí. Sea quien sea. Es lo mínimo que podés tener cuando vos tenés trabajadores en el edificio, ya sea empresa de limpieza o lo que fuese. Entonces, hay que analizarlo completo. Entonces, a veces me dicen, bueno, alquilo la portería. Bueno, analicemos. No, a ver, creo que la novedad es que antes no se pensaba en que se podía alquilar la portería, sí, claro. Más que nada porque en el reglamento dice el uso y el destino, ¿no? O sea, esto es para portería. Bueno, hoy con la nueva reglamentación, a partir del 2015, de que ya no es necesaria la unanimidad, sino que 2/3, es más posible, digamos, de alguna manera, llegar a lograr la modificación del reglamento. Antes la unanimidad era digamos, utopía lograrla, difícilmente. Pero bueno, entonces estamos hablando, Ronnie, arrancamos la parte laboral hablando del estatuto, que es 12981, creo, ley 12981. También tenemos el tema de las categorías, que obviamente también está en el estatuto, que por ahí lo que trae a confusión es que no está relacionado a la categoría edilicia, a la belleza del edificio, sino a la cantidad de servicios centrales que presta o que tiene el edificio. Entonces son 4 categorías distintas, la más cara a la más barata.
Depende de la cantidad de servicios que tiene. De 4 o más, 3 o más, 2 o más, o 1 o No, 0 y Cero Cero. de cuarta, 1, 2 o más. 1 de O más, tres o tercera, más. 2 Tres o más. de segunda y 3 o más son el Que primero. representa un aumento en el básico. Eso es la categoría claro. de edificios y después está la categoría de los Van a la par. encargados. Que van a la Obviamente, par. Hay claro. un montón de, hay Van un montón relacionados, de Esas serían las funciones. Claro, La los función. distintos Pero las tipos de encargados, porque tenés lo que es el intendente, el mayordomo, que están- suplente, Sí, ayudante. suplentes, ayudantes. Pero digamos, los encargados, el sueldo básico va paralelo a la categoría del edificio. O sea, vos tenés las 4 categorías y te tenés que separar en la categoría que te corresponde para pagar. Más allá de los conceptos que son iguales para todos. Perfecto. Entonces hay muchos edificios que están mal categorizados los empleados. Es otro problema. Ese es otro problema. Eso lo vemos cuando no solamente mal categorizados, sino que a veces en exceso de horas extras, ¿no? Mucha gente dice, che, capaz el administrador en conveniencia, no todos son malos, ya sabemos, pero algunos en conveniencia con el ves que de repente tiene casi un sueldo más en horas extras y después vas a la vida real y no se cumplen. Está bien, pero eso si se quiere, lo podés llegar a charlar con él y cambiarle. El tema de la categoría que te decía Silvia, si está mal Categorizado. claro, está mal categorizado, vas a seguir O sea, que es un respetándole edificio la de mala cuarta categoría hasta y que lo esa pusieron de persona se primera. vaya. Suponete, claro. Lo que la gente no sabe o no tiene en cuenta, porque los administradores suelen hacer un copy de lo que venía el Claro, no, esto yo lo anterior. heredé así, es así. El que está es así, es así. El administrador Eso sí. no puede hacer nada. Pero ¿qué pasa? Muchos administradores, como vienen liquidando de primera, por ejemplo, edificios de cuarta, por X motivo toman un empleado nuevo y vuelven a cometer el mismo error de liquidar de primera. Y el edificio no es de primera. Entonces, si vos por X motivo cambiás un empleado, al nuevo le puedes poner la categoría correcta. Porque que te equivoques una vez no quiere decir que te tenés que equivocar el resto de tu vida. Y eso no lo tienen en cuenta. ¿Qué opinan de que hace una semana en el nuevo código urbanístico quisieron incluir que los edificios de más de 25 unidades funcionales, lo cual debe ser el 80% de la cava, tengan la obligatoriedad de si tienen ponerla y si no la tienen, hacerla como portería? Y bueno, debe haber sido un manotazo abogado del sindicato, que es el principal interesado en eso, pero la verdad que no. A mí me parece una locura, le voy a Sí, decir. sí. Más allá que es una falta de respeto y un atropello hacia el porteño, que tiene totalmente la libertad de hacer lo que quiera, que tenga la obligación de construir, como bien dijiste Silvia, que es costoso construir, porque los nuevos van a ir todos con nuevos, ya, ok, pero los que no tenían que adecuar. Es otra Pegó en el interpretación palo, más en el derecho de propiedad, pero sí. Pegó en ¿no? el palo, decir que salió de la oposición y dijo que no. Es meterse dentro del derecho del otro, de tu casa. Si no lo tiene, no lo tiene. Discutamos Y si no lo para quiere adelante. tener, no lo Discutamos quiere para tener. adelante. Sí, Después claro. será un problema de la constructora que construya con o sin vivienda, no sé. Y vos, cuando vas a comprar, elegirás lo que quieras comprar. Eso es lo nuevo. Pero lo nuevo, ahora, Ah. si vos tenés un edificio que no tiene y no te pueden hacer, ¿qué vas a hacer? ¿Una construcción en la terraza? Que es una locura. Mucho ocurre de que muchos edificios nuevos, muchas constructoras nuevas ya hacen edificios sin portería. Entonces esto llevó a esta decisión de manotazo de Me abogado, de imagino que intentar sí. obligar. Eso me parece Por una ahí locura. pasaba, como tantas otras cosas. Lo que pasa es que ahora por ahí es más difícil porque estamos todos enterados y son temas demasiado susceptibles para la gente. Es que iba a involucrar un montón. Sí, pero Y yo no entiendo cómo el porteño elige a sus legisladores y su legislador le termina pateando en contra. y O sea, bueno, pero me terminás limitando mis derechos. Yo tengo derecho a decidir lo que quiera en por mi ahí edificio. algún interés oculto puede haber. No, algún- bueno, alguna no lo voy a mano decir, porosa. pero ya lo he dicho antes. Sí, no hay ninguna duda de que... Alguien es se un- beneficiaba con eso. No, Sí, el sindicato para empezar. Sí, sí. No solo el sindicato. Sí, Horacio Rivadavia también. Pero bueno, ¿y qué más? Aparte del estatuto, Aparte del estatuto, tenemos también el tema de las licencias sin goces de sueldo, que ellos tienen un beneficio que no tiene ningún otro trabajador, por lo menos en la ley de contrato de trabajo que yo le conozca, tal vez en algún convenio colectivo específico, que es una licencia sin goce de sueldo de 3 o 6 meses, dependiendo de la antigüedad del encargado, que se la puede tomar únicamente en un plazo de 10 años. Si tiene menos de 5 años de antigüedad, son 3 meses, y si tiene más de 5 años, 6 meses. ¿Sí? y se duplica por el tema si tiene familia a cargo. No, yo estoy diciendo la licencia sin goce de sueldo, o sea, sin especificar absolutamente nada. Suponete, él se quiere tomar esa licencia, la otra por ahí es una licencia por La otra enfermedad. es de la ley de contrato de Claro, trabajo. Exactamente. Por enfermedad inculpable. Sí,
del 209 creo que está. Sí, sí. Pero esta es Además, un caso atípico que se da en este, ya te digo, por ahí existe en algún otro convenio específico, pero es llamativo. Sí, otro tema que también es importante, por ahí nosotros no podemos hablar de todo ni explicar todo, No, en nadie una va a hora salir en una hora, ni nadie va a imposible. salir experto en sueldos, pero otra cosa que es importante que siempre es interesante alertar, a mí me parece que es interesante en estas charlas alertar, para que la gente sepa qué cosas puede tener en cuenta en su casa, y muchos administradores no lo saben o no lo comunican. Cuando vos tenés un empleado en el consorcio que tiene una enfermedad inculpable, los seguros que vos pagás todos los meses al sindicato, el sindicato cubren parte de esas licencias por enfermedades inculpables. Sí. Y los administradores no siempre te avisan, no siempre toman el resguardo, no lo saben, el artículo 27, no siempre toman el recaudo de pedir los certificados médicos perfectamente ordenados para demostrar frente al sindicato, porque el sindicato restituye los sueldos caídos. Sí, en realidad es una empresa de seguros que se llama Edificar, Sí. que solamente trabaja con las Fatering. Perfecto, pero digamos, a mí me consta Sí, sí, sí. que si vos presentás la documentación en regla, Que te porque debe yo lo he presentar vivido en mi propia muchos colores de casa, papeles, pero sí. bueno, Sí, lo sí, tenés sí, que pero lo presentar, tenés que tenés que presentar, y certificados pagan. médicos, Hay tenés que concierto llevar la de ley, documentación, presentan. pero Sí, te sí, sí, se van reintegran a el todo. sueldo caído. Y otra cosa importante es reintegro. Te reintegran No el te sueldo. adelantan. No, te reintegran el sueldo caído, que es mucho. Sí, sí, Cuando sí. vos tenés una persona a lo mejor con una enfermedad que está Que un no es- año, que no es profesional. no es profesional, una persona que desgraciadamente tiene un problema importante de salud, bueno, el consorcio va a seguir pagando, pero por lo menos esos sueldos van a ser reintegrados en gran parte, lo que le va a permitir al consorcio tomar un suplente con otro aire económico. Sí, y eso no se sabe. Déjeme aclarar solamente una cosita que es de seguros ahí. Uno, cuando la persona se enferma, tiene que darle el parte a la RT. Justamente para que la RT diga si Exacto. es una enfermedad profesional o es O una no. enfermedad inculpable, es decir, no profesional. Con esa alta o con ese rechazo, uno va a la obra social y ahí ejecuta esta póliza. El sindicato. Sí. Pero ¿qué pasa? Si vos te encontrás con que el administrador no pidió los certificados, no hizo el aviso a la RT, no tiene la denegatoria de la RT y demás, bueno, toda esa tramitación no siempre los administradores la conocen, la saben o la hacen prolija. Y eso es un perjuicio económico enorme para el consorcio que no recupera ese dinero. Y después en cuanto al convenio, porque tenemos, eso es el estatuto, después tenemos el convenio colectivo de trabajo. Y también tenemos los aumentos mensuales, las paritarias mensuales. Obviamente no van a poder hablar de todo esto en una hora, pero más de uno le va a querer decir algo seguramente. Estamos alertas de cosas como, siempre en los temas que tratamos es que tratar de que la gente se vaya como alertada de situaciones que puede tener en cuenta en su casa, como recuperar los sueldos, como contratar correctamente, bueno, de ese tipo de cosas. Hoy al mediodía me hicieron una entrevista en Radio de la Ciudad y me preguntaron, porque un momento mencioné, y la paritaria mensual. Me dijeron, ¿cómo es mensual? Si en todo el resto de la paritaria es en marzo para el año o para 6 meses. No, acá tenemos una paritaria mensual. Y casi todos los meses ha habido. Todos los meses, ahora estamos esperando la nueva. Sí, pero no es en la última actividad. Las empleadas No. domésticas también vienen subiendo. No sabría decir en otras. Casi En mensuales. esta es mensual. O sea, Sí, el acuerdo. no mensuales, pero también te salen avisos que tal mes va a haber aumento. Yo espero que si baja la inflación esto se calme. Quiero creer. Bueno, la inflación viene en baja. Por en eso, principio. se calma esto. Ya no va a ser tan significativo. Las últimas veces el acuerdo dio por encima del IPC. Sí. Con lo cual no es una actualización, sino un aumento de sueldo. El problema es que muchas veces, por lo menos yo que conozco personas por ahí que liquidan sueldos, que los terminaban publicando cuando ya la persona estaba liquidando el sueldo, con lo cual el problema que le causás a la persona, al administrador... Hubo varios meses. Creo que es a así. propósito, ¿eh? Es posible, porque Hubo- después lo que deriva en todo esto es que vos tenés que hacer el cálculo de diferencia salarial del mes anterior, otro trabajo más, y así es. Vienen varios meses pasando eso, que sale la escala cuando ya se liquidó, porque si uno paga los sueldos, los primeros, dentro de lo que corresponde, dentro de los 4 días hábiles, no es que vos liquidás ese día. Lógico, estás Vos terminando venís de liquidar liquidando de antes, mucho antes, porque de repente tenés un montón para liquidar. Entonces se produce todo eso y doble trabajo, porque después hay que calcular todos los Más que ajustes. como decía Silvia, son sueldos que van cambiando todos los meses, no solamente el sueldo, los adicionales también. Peso más, peso menos, siempre todos los meses
Si fuera todo igual sería mucho más sencillo, ya lo tenés en la planilla y lo liquidás. Pero... Sí, porque además este convenio tiene un problema para mí, que es la cantidad de adicionales que se pagan. Por actividades que deberían ser suyas, ¿no? O sea, si a vos te dicen, che, limpieza, no, pero sacar la basura esa parte, no es parte de la actividad. O sea, si vos barrés, después tenés que... Obviamente, si vos sacarlo. ves un recibo de sueldo de ellos, como el de otras actividades también, no lo voy a achacar solamente a ellos, pero más que un recibo parece una planilla de sueldos, porque empieza con el sueldo Por básico una y tiene plantita, todos los demás plus conceptos. de Exacto. jardinería. Claro. Che, pará, hay una plantita, Sí. no es que tenés un bosque. Una maceta. Sí, una maceta. Una maceta. Entonces esas son las cosas que también les decimos. Ojo que si ponen 3 macetas, van a pagar el plus jardín, y si no especifican y tienen varios empleados quién va a regar la maceta, le van a pagar el plus jardín a todos los empleados. Sí, sí. Y automáticamente el plus jardín te levanta las cargas sociales, Todo. las horas extras, porque es remunerativo. Entonces esas cosas a veces no se tienen en cuenta. Y hay que tenerlo en cuenta, porque hoy la expensa es un gasto muy elevado dentro de un presupuesto familiar, que no pasaba hace 30 años atrás. Acá a esta radio han venido muchos martilleros y corredores públicos y nos contaban que antes los clientes le preguntaban, aparte del alquiler, si tenía teléfono o no. Uy, Eso era algo adicional. Hoy en día lo que preguntan, ya no preguntan claramente si tiene teléfono o no, sino que preguntan cuánto salen las expensas. obvio. Porque muchas veces es un monto igual. Sí, Pagas prácticamente 300.000 pesos de alquiler y 300.000 de expensas. igual. Sí. De hecho, el alquiler baja para poder, porque si no lo pueden poner muy alto, porque las expensas son altas. Exacto. 2 propiedades con iguales comodidades, a veces hay una disparidad en el alquiler, porque a lo mejor uno es un edificio chico y el otro no, y las expensas en el edificio chico suelen ser altísimas en O el relación al porcentual de alquiler. morosos también, si hay un porcentual alto, el resto lo absorbe. Es complejo. El otro día me hizo una consulta que me dejó realmente mal. Le voy a contar, no voy a contar el nombre, pero sí voy a contar el caso. Una señora mayor de edad, jubilada, que había pagado 18 o 20 años siempre las expensas al día. Y me dice, a mí me enseñaron que primero se pagan las deudas y después se come. Yo escuchándola, ¿no? Y imaginándome la cantidad de truchos que hay que hacen timba con las expensas, ¿no? Sí, muchos. Esta señora decía, no, yo pago lo que diga que hay que pagar sin saber que estoy pagando. ¿Y después cómo? Y claro, son señoras que de repente tienen un poco más de la mínima, o sea, un poquito más de 300.000 pesos, y le viene 100, 150 de expensas. Obviamente no pagan alquiler porque no podrían vivir. Y mucha gente, que esta persona por nosotros en particular, decía, no quiero incomodar a mis hijos, o sea, me hago cargo yo. Y dejo de comer para pagar expensas. O sea que sí, se ha vuelto una carga más que importante. Muy importante. Y sacar la falsedad de que el propietario, o sea, esa demonización que ha hecho del propietario, el propietario es multimillonario. Mentira. Puede ser que haya algún caso, Sí, bueno, y bien pero por él. Ahora, la gran mayoría son jubilados, trabajadores en relación de dependencia que llegan con lo justo a fin de mes, monotributistas o digamos, emprendedores, estudiantes, discapacitados. Es trabajadores pagándole a trabajadores. No es la idea de un empresario que se puso su empresa y paga empleados. No, acá son trabajadores pagando a trabajadores. No, pero por eso es tan importante empezar a generar un poco más de conciencia en los propietarios, que es importante participar en el consorcio. La gente en general en los consorcios participa en la asamblea cuando tiene un problema. Si no, no va a la asamblea, no se ocupa, no mira las expensas, no mira lo que paga, no mira nada. Y si Raro, puede, ¿no? Porque de repente paga 100, bueno, 150 si puede mil. paga, y si no puede no paga, y se terminó ahí. Hay un montón de acciones que uno podría hacer para mejorar la situación del consorcio, o por lo menos gastar bien en el consorcio. Y no se hace porque la gente no participa y no se ocupa. Entonces, no habría que ¿Por qué llegar... creen que no participa? Porque hay un gran... Primero que hay desconocimiento para mí. Y es como que uno se masifica en el siempre montón delegan que en otro, hay por otro ahí, que en se el que ocupe. primero levanta la mano, el Hoy- machillón, que hoy no no. necesariamente es el que trae soluciones. pero No, bueno. hoy sí, hoy tuve una consulta más temprano, consulta jurídica, que me decían, no voy a dos personas me decían, no voy a la asamblea porque no lo quiero ver a tal. Y bueno, Le digo, pero justamente, si usted no quiere ver a tal, o no quiere porque levanta la voz, está bien, puede ser que levante la voz. El administrador debería ordenar y debería dar 5 minutos a cada uno para que todos tengan voz y luego voto. Pero bueno, supongamos que la situación no es así. Estaba la administradora, entonces no quería echarle la culpa a la administradora. Pero lo peor que pueden hacer es no ir. claro. Porque esta persona violenta, que se quiere imponer,
lo que quiere es que ustedes no vayan. Y él hace lo que quiere. Obvio. Justamente si quieren hacerle de contrapeso, tienen que ir. Obviamente no tienen por qué bancarse gritos ni maltratos, ¿no? En ese caso podrán, yo siempre digo como abogado, ser asistido por un letrado, o sea, por un abogado, y en el mejor de los casos, por un escribano, que deje acta de cómo se celebró el perfecto. Bueno, pero nosotros dimos el mes pasado la charla sobre asambleas con Ronnie Sí. en la comuna. Y yo les decía, hay que ser un poco más pícaro en una asamblea. Y una de las cosas que uno tiene derechos, y salvo que el reglamento establezca algo diferente, es elegir al presidente de la asamblea. No al presidente del consorcio, no mezclemos, al presidente de la asamblea. Ujú. Entonces es importante que también uno sea partícipe de esa asamblea y trate de elegir como presidente de la asamblea a una persona que uno sepa que va a llevar adelante la asamblea con un cierto orden, para que dé la palabra a todos y puede ser que calme un poco a ese gritón que quiere hacer Qué lo importante que se le dé lo que la gana. decís, Entonces, para que la gente entienda. El presidente de la Vamos a- asamblea. Sí, presidente de asamblea, se secretario elige. y dos El dos secretario. y dos testigos. El secretario se elige. Perfecto. Entonces, uno tiene que buscar que el presidente es una persona idónea para actuar como presidente, que pueda mantener el orden, que pueda dar la palabra a todos. Eso es fundamental. Como tener un secretario que escriba el acta como corresponde. En Y el se momento. escriba en el momento el En el acta. momento. No, después Claro. yo anoto y después la hago, el administrador. Después nunca dice lo que pasó. Entonces, ¿cuál era el Y consejo? hubo problemas, no sé, Ronnie, vos habrás tenido consultas porque que se transcribió algo que no se había bueno, pero charlado. todos reflejaba firmaron. lo Que no se ha charlado ni Pero votado. está bien, todos firmaron. Todo Y los que firmado. están abajo, los dos que firman para decir que lo que dice ahí es lo que corresponde, firmaron. En blanco, Entonces, un ¿cómo cheque en blanco. demostrás vos que no dijeron eso? No, muy difícil. Muy difícil. Entonces, ¿qué aconsejábamos en la charla? Una de las conveniencias que después quiero decir ahora, de la asamblea virtual, que queda grabado. Bueno, Ya va a venir la asamblea virtual acá. pero si vos llevas un orden, ¿qué les decíamos? Bueno, se trata el punto, se discute, se decide qué es lo que se decide, se escribe y se lee. ¿Estamos todos de acuerdo en que esto es lo que se dijo? Lo escribí, Perfecto. pim, 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 vamos al que sigue. ¿Cuánto tiempo más puede demorarse el secretario en escribir? Porque tampoco es que redacta todo. No, es una síntesis. Escucha, Y hace una síntesis. síntesis, Sí, no debería tiene. poner los dos porcentuales, nadie lo hace, pero Bueno, supongamos. Pero si escribe Otro una tema que síntesis. que la asamblea virtual traería fácil. Una inteligencia artificial que uno ya vota y ya te saca el doble cómputo. Bueno. Trum. Listo. Eso- Hay que eso usar es la verdad. inteligencia Entonces, artificial. pero vos podés hacer ordenadamente una asamblea y vos tenés que tratar de elegir que los firmantes del acta sean personas que realmente van a verificar que lo que se escribió es lo que se dijo. Sí, importante también resaltar que es el punto, por lo general es el punto número 1 de todo orden del día. Claro. Entonces hay que votarlo. No es que Hay que no es que el elegirlo. administrador viene y te impone, bueno, No. yo soy el presidente y secretario, lo he escuchado, ¿eh? Yo soy presidente y secretario, No. con lo cual dirijo la asamblea Escribo y hago lo que- escribo. no. Y falta que firme. No, y testigo. No, pero también vos vas a las asambleas. Nada prohíbe que no lo pueda hacer. Deberían ser dos personas diferentes. Pero ¿no? vos vas a la asamblea y está, no, yo no, porque yo me quiero ir rápido, no, porque yo me tengo que ir a cenar. A ver, la asamblea Al año. ordinaria es una. Una y al alguna año. otra extraordinaria que haya. Una o dos veces al año no le podés dedicar tiempo a tu casa. Y ese día comés más tarde. Che, ¿y la rendición de cuentas, la qué te dicen? No, pero vos fíjate que hay un orden, un punto en orden del día, en la ordinaria, que es rendición de cuentas, que lo pasan rapidito. Sí. El administrador o quien dirija va a querer pasarlo rapidito, pero ¿alguien hizo rendición de cuentas? Y en general no hay. O, no, o lo pasan por arriba y después, No, aprueban, después firman está todo todo. bien, está bien. Aprueban, pero ¿qué estás aprobando? Nada, porque no miraron. Entonces después vienen los grandes problemas. Porque se aprueba sin mirar. Todos esos temas se pasan por alto. Eso lo vimos en Sí, la sí. charla. De la misma manera que no quedan claros los honorarios del administrador. Yo considero que el administrador puede cobrar lo que se le dé la gana. Es una actividad como cualquier otra. Los honorarios no están regulados en este país. Vos como abogado, yo como contador, él como abogado, cobramos lo que consideramos que tenemos que cobrar. El administrador también. Pero tiene que quedar claro ahí. Por supuesto. ¿Cuál es el honorario y qué Y los- incluye? y los adicionales, ¿No? claro. ¿Y qué incluye? ¿Incluye todo o 10 cosas me las vas a cobrar aparte? Porque vos me tenés que decir qué es lo que no está incluido en tus honorarios. Entonces eso tampoco. Yo leo actas permanentemente auditando y en general no está el detalle de lo que incluye y de lo que no. Entonces después cuando reviso la expensa tengo el honorario, la liquidación de expensas, la liquidación de sueldos, el régimen informativo, las retenciones, todo por separado. Ronnie, no sé si se te habrá pasado que alguna vez te hayan dicho, a mí me lo han dicho,
No, lo que pasa es que le tengo miedo al administrador. Yo le dije, perdón, ¿cómo miedo? Sí, porque si yo me lo pongo o le digo algo, después no me hace el arreglo en mi casa. Bueno, ¿Se lo has sí, escuchado alguna vez? Debe formar parte de los mitos urbanos, pero bueno, debe haber administradores y administradores, pero en general no deberían tener temor a nada. Deberíamos empoderar a la asamblea, decir, la asamblea de propietarios es la que decide todo. Bueno, si ellos tomaran conciencia de que el administrador es el mandatario del consorcio y nosotros los mandantes... Y que la renovación la da la asamblea, sí, obviamente, no es automática. Que no son cargos eternos, que Exacto. no son elegidos por Dios, pero bueno, sí, pero forma parte de los... Pero volvés a lo mismo, a la comodidad de no ir a la asamblea, a la comodidad de no votar. Entonces, bueno, bajan 4, eligen. Por más que se haga la consulta a los ausentes, nadie Pero contesta. caemos ya en la está. conciencia de que eso después va a repercutir en el resto del año hasta Sí. la próxima asamblea ordinaria. Bueno, por eso muchos en de el los caso que la hacen todos los años, ¿no? Por muchos de los supuesto. problemas de los consorcios es la falta de interés de los propietarios. Es raro, ¿no? Porque de repente uno se preocupa mucho por el auto, que el auto, voy a decir un número cualquiera, sale $5.000. Pero tu departamento donde vivís sale $50.000, o sea, 10 autos, y no te preocupas. ¿Ese? Pero después si te es un problema, obviamente te quejas al aire. Pero porque ese es el problema tal vez de las propiedades que son colectivas, como siempre, vos el auto sos propietario solo, Sí. a lo sumo tu esposo, lo que sea. En Claro. cambio en una propiedad colectiva hay varios, bueno, alguno se ocupará, y ese alguno se ocupará, siempre ponerle más chillón, uno dice, sí, mirá cómo se encarga, y no se encarga de nada, porque con chillar por ahí no solucionas nada. Pero bueno, ese es un problema. Una de las cosas que vuelvo a hablar de la asamblea virtual es que justamente permitía esto. Yo creo que esta es mi opinión personal. En la pandemia que tuvimos, Sí. había subido un poco el porcentual de convocatoria, o sea, la gente que asistía, porque de repente si no me quería ver con tal persona, al estar en mi casa, no tenía por qué verme, ¿no? Ujú. Ahora se volvió al viejo uso de no asamblea virtual, sino presencial. Y volvió lo mismo. Van 3. ¿No? Sí, también es Y cierto. la herramienta la tuvimos, ¿por qué la dejamos de usar? De vuelta, la asamblea es quien decide qué método utiliza. Sí. Bueno, es que también hay que ver. A O veces mixta. la asamblea virtual es buena, pero en consorcios donde hay gente grande no. Ya no queda tanta gente Sí, tan no te grande. crees, sí. Quedan, pero que pueden ser asistidos. Sí, bueno, pero a veces pasa eso, que Pará, la gente grande quiere bajar. a esos grandes, sí, a ver, por supuesto, hacer la mixta. Venga, Bueno. y el que no quiere, porque no quiere ver a fulanito, Eso sí. le doy la opción de virtual. Que no manejan las redes o no tienen computadora o no les interesa o no saben. Y no todo el mundo tiene quien vaya por ellos. Yo creo que hay que ver, tampoco es lo mismo un edificio de 10 propietarios que todos se conocen a un edificio de 400 propietarios. Es diferente. Creo que hay que analizar cada caso en particular. Otro punto que me consulta en general es el libro de propietarios, que no están, ni siquiera los tienen muchos, ¿no? En blanco, Pero en general. aquellos que lo tienen, no lo tienen completo. Y te dicen, che, y por más que venga hace 20 años, Cachito es propietario o no? Ah, no, es el hijo de la propietaria. Bueno, entonces Cachito no puede votar, salvo que tenga un poder. Sí, Hay un eso montón de cositas que por suerte las charlas que dan ustedes. Pero todo es producto del desconocimiento, de la indiferencia. Yo creo que en los colegios habría que educar a vivir en propiedad horizontal. En una ciudad, sobre todo como Buenos Aires, ciudad de que Buenos está Aires, llena sí. de edificios. Obviamente en un lugar que no. Pero acá deberían enseñarse a vivir en propiedad horizontal. Porque los chicos jóvenes se van a vivir solos, no tienen la menor idea, no se ocupan, no saben. Y los grandes Ruidos tampoco. molestos. Entonces hay un O sea, montón de cosas para poder ocuparse del edificio. Como también pasa que algunos se creen que porque son del Consejo de Propietarios mandan. El presidente. Bueno, el presidente. Sí, tal cual. Hubo un cuento una vez, no sé quién lo contó, que alguien tenía una tarjeta de presidente del consorcio. Ay, bueno. Mamita. Bueno, Tarjeta, se te mandas a la tarjeta. bueno, Un ego importante. par de charlas- muchacho. No sabe, o sea, que un par de presidente charlas de- atrás de la comuna, cuando salimos, me paró uno y me dijo, yo soy el presidente de mi consorcio. Bueno. ¿Le hiciste la Y veña? yo te voy avisando que no existe Claro. eso. No existe. Y aparte dice el Consejo de Administración, bueno, doblemente mal. No existe. Entonces no es un cargo. Entonces, pero hay gente que te lo sigue diciendo y se cree que puede decidir en el consorcio, como el consejo de propietario. No toma decisiones, no decide por los propietarios, salvo que en una asamblea le deleguen algo, porque Bueno, puede el otro pasar día que charlaba digan, con bueno, alguien le que- delegaron al consejo buscar los presupuestos para hacer tal trabajo, o le delegaron al... Suponiendo un consorcio grande, ¿no? Alguien me preguntó otro día y me dejó picando, digo, ¿qué pasa si le dan el mandato de administración a un administrador de consorcios y le dan el mandato de representante legal a otro?
la asamblea, Pero el Que representante tiene legal. como un doble administrador, pero... Como que uno se ocupa de la parte administrativa, factura, yo qué sé, y otro es el representante legal del consorcio frente a terceros. Es que el Sí, pero administrador no- es el representante claro. Bueno, legal. eso según la ley. Dijo, ¿qué pasa Ah, si yo le quiero bueno. dar a un abogado, a un estudio externo, la representación legal Sí. y la administración, o sea, el que día la factura al administrador? Es que no está, no sé, no está prohibido, podría estar permitido. Por más que el administrador puede cumplir. Ahora, la asamblea es soberana, con lo cual podría eventualmente darle la parte contable a un estudio contable, la parte legal a un estudio jurídico y la parte administrativa, el día a día, a una administración. Me parece más complicado. Me estoy imaginando un edificio, Parece que un no. complejo grande, ¿no? O sea, Parece porque si que no, no. no tendría sentido. A mí no tiene sentido. Porque la administración Hoy debería cumple los tener los tres roles. el asesoramiento de legal o el asesoramiento contable que necesite y demás, pero el representante sigue siendo el administrador. El administrador hoy cumple los tres roles, el de administración, el legal y el contable. Por eso, porque la persona que llega a tener un problema con ese consorcio no tiene por qué ponerse a pensar, a ver, ¿a quién le tengo que mandar la carta de documentación? No, se la manda al yo- consorcio y quien va a responder es el estudio jurídico. Bueno, la parte va a contable, reprender la auditoría contable se la van a hacer el estudio contable. No, pero el No sé. administrador es el administrador. Sí, pero Después el tendrá el responsable va a ser asesoramiento jurídico de un el estudio contable para... No va a ser el responsable, va a ser el administrador. el Y la responsable. auditoría nunca sería un estudio contable del consorcio, Sí, no. porque entonces automáticamente se cae el concepto de una auditoría. La auditoría tiene que ser externa, no tiene que tener ningún vínculo, ninguna relación. Si fuera relacionada a la administración, pierde el objetivo. Ujú. El auditor no tiene ningún vínculo con el consorcio. Sí, igualmente esto sería practicable nada más en un consorcio muy grande, supongo, ¿no? O sea, 300 unidades o Para más. mí el administrador es el responsable de todo y debería tener asesoramiento legal, contable, jurídico, lo que sea, si el consorcio es grande. Pero la cabeza que toma la administración es uno. Sí, legalmente cumple tres funciones. Es órgano, Bueno, es órgano del es consorcio, lo que le toca. es representante legal y Sí, es administrador. Sí. Mandatario, ¿no? es el mandatario. Mm. Tiene que cumplir con esa Claro, función. es como que son funciones inescindibles, vos no podés andarlas separándolas. Si tomás todo, es un combo. Bueno, No sé, Claro, para mí, a mí me han planteado la opuesta. Es, ¿qué pasa si la asamblea decide? Y está bien, pero vos no podés ir en contra de la norma. Es como que el presidente quiere ser presidente y no el jefe de las Fuerzas Armadas. Y no, yo todo. No sé, me parecería, pero bueno. No, pero el presidente, por ejemplo, delega la parte en jefe. pero siempre es su Está bien, pero el responsabilidad. responsable va a terminar siendo él. O sea, si yo tengo algún problema, me importa un bledo quién es el jefe de gabinete. Voy al presidente. En este caso voy al El administrador. administrador puede tener un contador adentro de equipo. su equipo que haga la parte de Está los bien, números, sí, de por los lo general pagos, lo qué tienen. sé yo, que lo Después el tiene. administrador Pero y el contador me responsable falló, el termina abogado me siendo- falló, pero el reclamo El le va a caer en reclamo va a Por seguir eso, siendo por eso es del importante preguntarle, como bien decías vos, Silvia, ¿qué adicionales tenés? Claro. ¿Me vas a cobrar aparte del contador? Bueno, está bien, acláramelo. Sí, lógico. ¿Me vas a cobrar aparte el estudio jurídico que se va a ocupar de las cobranzas de los morosos? Está todo bien, acláramelo. Exacto. O vos cumplís todas las funciones. Porque en principio parecería que esas funciones son inherentes atribuibles al a él. administrador. Si yo soy representante legal, como administrador, debería yo también perseguir a los morosos. Sí, pero Por la lo ley, menos a la instancia prejudicial. pero la ley no Sí. prohíbe Como representante tercerizar legal, servicios. como representante legal, yo debería por lo menos correr a los morosos. No te digo en la parte del juicio, ya, o sea, hasta la parte prejudicial. Es que se supone que el administrador debe reclamar al que Debería. no paga. Debería Bueno, reclamar. ¿cuántos no lo hacen y se les Bueno, prescriben no lo hacen, exacto. Pero hay consorcios que también tienen una decisión tomada por asamblea que al tercer mes va jurídica. Entonces va a un estudio de legales que se ocupa puntualmente de Así eso. debería ser. Y debería ser. No todos quieren hacerlo. Entonces también a veces son las decisiones que se toman en el consorcio por falta de información también. Muchos consorcios tienen, por decir un promedio, 30% de morosos. Sí. Es alto. Yo otro día hablaba justo con un brasilero y me decía que ellos allá manejan entre un 3 y un 5. Bueno, que con la Es crisis mucha acá... diferencia. Un 30% es a nosotros nos parece capaz normal, pero no es normal. No. O sea, de hecho, él me contaba también, che, ¿cómo hacen con la inflación, no? Bueno, un tema externo argentino. Me contaba que hoy en Brasil hay un 3% anual. Claro, acá un 3% mensual, con suerte. Estamos agradeciendo, sí, nos dan un 3 mensual. Hasta ahora es 4. Bastante lo bajaron. De 25 a 4. Bueno, por eso casi hay que tener todo un ejercicio para administrar y moverse con los Una números. cintura Claro, increíble. porque lo que termina logrando es que sea imposible terminar planificando una obra con semejante... Bueno, y nivel el de gran inflación. problema, Entonces, que tenemos es que inevitablemente los edificios cada vez son más antiguos,
necesitan más mantenimiento. Sí, claro, la vetusta no es gratis. La frase de siempre es no hay plata. Siempre. Ayer, hoy, mañana no hay plata. Y Entonces, ¿cómo hacemos las obras? Es un problema. Si la fachada sale de 10 palos, ¿cómo haces? Sí, es un problema. Lo que hablabas vos siempre de previsión o provisión. ¿Cuántos realmente, ya estamos hablando de A1, ¿no? O sea, niveles altísimos? La gran mayoría no habla de previsión ni provisión. Bueno, a empezar a hablarlo para que se sepa, che, aparte saben que va a venir aguinaldos, saben que va a hacer el mantenimiento de la fachada, va a haber que hacerlo, no esperemos a que se caiga un balcón. Sí, lo que pasa es que hoy en día, antes, si vos no tenés este nivel inflacionario, vos podés tener un fondo que vayas haciendo para una obra y demás, un fondo yo tengo 40 años, hoy no lo podés hacer. Desde que me acuerdo siempre estamos mal. Sí, pero nunca hemos tenido... Siempre, no me acuerdo un año del 2001. Hemos tenido etapas, pero hay momentos en que se ha podido hacer un fondo para encarar una obra que uno dice, bueno, voy juntando y cuando tengo más o menos el 50% arranco y después sigo... Hoy no se puede para mí la no podés juntar. Para mí la respuesta es fácil. Es el Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Que se haga préstamos personales a la persona jurídica consorcio, obviamente pensando en dos temas: embellecimiento de la ciudad y seguridad de la ciudad. Entonces le das un préstamo donde ganas una tasa de interés, donde ganen ambas partes, y la ciudad, un consorcio puede pagar un préstamo de 10 palos. Sí, pero para tener el foco puesto en los préstamos, lo que te das primero es tener una moneda. Bueno, sí. Entonces, obviamente, entonces con una moneda ahora, se solucionaría todo. Todo está diciendo bueno. el privado, está bien. Si yo el banco oficial de la ciudad no sale a garantizar, ¿quién va a salir? Lo que pasa es que un préstamo en un momento dado, después los intereses del préstamo son impagables. No, la asamblea va a tener que aceptar. Está bien, pero también pasa que vos decís, bueno, tomás un préstamo y después se te caen 30, 40% de las expensas, ¿cómo lo paga? Donde a ambas partes les convenga. Pero los intereses, hemos tenido una etapa que los intereses son imposibles. Claro, pero la otra respuesta es no hay plata. ¿Y cómo para juntar 10 millones de pesos en una fachada que no sí se va a ver, pero ni te digo el motor del ascensor? Cada uno júntelo como pueda, no te queda otra. Es un problema de cada uno. Sí, pero si te pones a pensar lo que dijiste vos recién, el tema del motor del ascensor, eso lo vas a tener que hacer la fachada, tal vez puede esperar. Hasta que se caiga un balcón, sí, hasta que se caiga un balcón, es verdad. Y te hablo de Recoleta, es verdad. No estoy hablando de Flores. Pero eso se ve, pero el motor del ascensor, porque no se ve, lo siguen usando, se quedan sin ascensor y sonaron. Sí, güey, un accidente. Después te quiero ver, sí, ¿no? Es peor. Sí. Pero bueno, y después nos quedaría una charla más en la de noviembre. Que sea la última esa. Es la última, sí. En diciembre no hay, enero tampoco, febrero... No, normalmente arrancamos en marzo o en abril, según cómo caigan las fechas por las vacaciones. Okay. Y la de noviembre, que es la última, es tema libre. Ahí no hablamos de nada. Es un divague. No damos... un divague, o sea, 5 horas por lo menos. La gente viene a hablar de sus temas específicos del consorcio, pero generalmente todo gira en torno del encargado, con lo cual de las seguramente... expensas. Sí, las expensas. Las expensas. La última la hacemos como cierre del año, y normalmente al principio hacemos lo mismo, que no... Siempre tratamos de que respeten el tema del día, ¿no? Sobre todo cuando sobre todo cuando es un invitado. Cuando lo damos nosotros, o que somos de la casa, nos prestamos a hablar de cualquier cosa. Pero si viene, como vino a hablar una mediadora del gobierno de la ciudad, tenemos que hablar de mediación, no le podemos preguntar de asambleas, porque no corresponde, no es su tema. En la última es como que, bueno, vengan y pregunten todo lo que quieran y veremos hasta dónde podemos contestar, porque a veces tampoco tenemos todas las respuestas. Aparte el tiempo es limitado, no y si va mucha gente hay que saber respetarse y... Sí, por eso tratamos de decirles, hagan la pregunta sin contarnos la historia. Claro. Porque, no, todo, mi portero, que esto, que lo otro, no, bueno, ¿cuál es la pregunta puntual? Porque si no, se pierde mucho tiempo en el relato, claro. Y la gente, todas quieren preguntar, entonces hay que darle lugar a todo el mundo. Y la pregunta de uno puede ser parecida a la de otro si la ponemos le sacamos todo el cuento ese de lo que le pasó. Bueno, a la gente le gusta contar y tratamos de acotarlo, no es tan fácil. Pero bueno, tratamos de dar un servicio, esa es la realidad, que la gente se vaya con algo que le sirva. Mira, yo he ido a las charlas y la gran mayoría se va contento. Primero contento porque la charla se haga, ¿no? En segundo lugar porque haber sido escuchado si es que tuvo la oportunidad de hablar o preguntar. Y después porque en otros lugares no se hace, con lo cual son de las pocas comunas que dan charlas. Sí, creo que la 3, la 2, la 1 no sé. Y tantos años. ¿Cuánto tiempo van ya? 8 años. Un montón. Empezamos en el 2016. Y no paramos ni en la pandemia.
Yo me incorporé un poco más tarde, pero no, sí, fuimos ininterrumpidos. Ininterrumpidos. Es verdad. Tercer martes de cada mes desde el 2016. Así que llevamos... Y han formado un grupo también por WhatsApp, o sea que también continúan, no es solamente el tercer martes, sino también... No, el tercer martes es la charla abierta. Nosotros presencial. nos reunimos 2 martes más para organizar lo que vamos a hacer. O sea, en realidad se juntan 3 veces al mes. 3 veces al mes. Sí. Es un montón. Es un montón. Gratis. Sí, y además lleva tiempo. Porque No, pero es importante resaltar porque algunas veces me han preguntado, yo dije, no, pero es que esta gente lo hace gratis y son vecinos. Sí. No son empleados del gobierno de la ciudad. No, de ninguna manera. Bueno, pero hay que aclararlo porque es parece que... nuestro tiempo. No, vos porque estás en el gobierno de la ciudad, no, para yo no estoy en el gobierno de la ciudad. No, y armar un PowerPoint para dar una charla lleva un montón de tiempo. La Lo que nosotros preparación, pasamos para la que la gente exposición. vaya viendo, pero además armar los PowerPoints llevan tiempo. Algunos los tenemos hechos y los vamos ayornando, pero todo eso lleva un montón de tiempo que le dedicamos a estas charlas porque nos gusta. Claro, porque les da, digamos, es un servicio que ustedes dan gratuito a la comunidad porque quieren. Sí, y aprendemos, porque te digo la verdad. las Aprenden, consultas sabemos, las hacemos siempre, sí. pero más que nada, siempre en el intercambio Ah, humano hay te nutrís, sí. te nutrís siempre. Sí, aprendemos, tenemos un buen grupo. No somos muchos en la comuna, pero tenemos un grupo de hace muchos años. Bueno, han logrado que la comuna les dé un espacio. Sí, por suerte. sí. No siempre fue así, ¿no? No siempre fue así. No. Al principio nos daban cuando podían y buscábamos. La que nos ayudó mucho en esa época fue la iglesia de Guadalupe, que nos Mirá. prestaba el salón parroquial, cuando la comuna no tenía. Mirá. Pero después ya se quedó medio como fijo que la comuna nos facilita el salón de casamientos y es donde damos las charlas. Eso es fundamental hoy en día en Sí. muchos lugares. Otras no comunas tienen- no facilitan el salón. O no facilitan, te tienen que hacer un shopping o donde puedan, ¿no? O sea, Claro, por ahí ya se empieza a complicar tener que salir a buscar un salón. Nosotros sabemos que el tercer martes de cada mes disponemos de nuestro salón. Nos ponen, ahora también hemos logrado en los últimos años que ellos ponen la computadora, todo. O sea, nosotros no tenemos que ir con nuestras computadoras como antes. Llevamos un pendrive y es más fácil. No está para andar con la calle con las Sí, claro. computadoras. Es un tema. Así que la verdad que hay que reconocer que uy, ese es mi teléfono. Hay que reconocer que la comuna nos facilita las cosas. bueno, estamos Bueno, en tiempo igual, sí. así que el alarma. Pido disculpas. Ronnie, Silvia, muchísimas gracias por haber venido. A vos por la invitación. Y bueno, a la comunidad los vemos en el próximo programa. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao, hasta luego, gracias. Mil disculpas, no me di cuenta que tengo una alarma.